Hola, mi nombre es Fernanda Alvarado y en esta ocasión te explicaré un poco acerca del pensamiento político en Grecia. Como punto número uno, su organización política. El desarrollo con el factor más decisivo sin duda fue a fines del siglo VIII a.C., un estado griego en el cual la polis, que a veces evolucionaba en el sentido de una democracia que se gobierna a sí misma, representaba no solo una forma política característica, sino una organización única de las relaciones sociales. Tanto en Grecia como en Roma surgió una nueva forma de organización que combinaba la existencia de terratenientes y campesinos a una sola comunidad cívica y militar. También en su organización económica, cuando la dominación del pueblo con la prosperidad económica daba lugar a una demanda creciente y a una formación, con una cultura democrática que rebosaba en la vitalidad de lo económico y era relativamente libre, creaba atmósferas favorables para el nacimiento de una teoría política y su temprano florecimiento. Los productores y los que se apropiaban de su producción se enfrentaban unos a otros, directamente en el seno del cuerpo de ciudadanos, como individuos y como clases. La propiedad privada se desarrollaba de una manera más autónoma y completa, con una dinámica nueva y características de la propiedad y relaciones de clase que diferenciaba las relaciones tradicionales entre el Estado, es decir, los apropiados, y los súbditos, los productores. También influyeron muchos autores del pensamiento político en Grecia. Como punto número uno, Protágoras, que fue un filósofo nacido en Abdera, probablemente en el año 485 a.C., que para él el ser humano había sido dotado con el regalo del fuego y de las artes. Estas eran inútiles si no contaban con sabiduría política. También podemos observar a Sócrates, un orador y filósofo griego quien por sus aportes con los cuales pretendía demostrar lo ilegítimo de las construcciones políticas de su tiempo, recibió el título al padre de la filosofía. Además, fue el primero en buscar el cambio del entendimiento de la política y la forma en la que se llevaba a cabo sí mismo. Platón nació en Atenas entre los años 428 o 427 a.C., en una familia noble, pues se cree que su padre era descendiente del último rey de Atenas y su madre perteneció a la familia del legislador Solón. Él planteó un autoritarismo aristocrático y atacó los fundamentos de la democracia. Defendió el principio de que la virtud es conocimiento y su república ideal está plasmada en su obra República, el libro más importante en la historia de la filosofía política hasta hoy. Su influencia directa en la política termina luego de sufrir un percance con Dionisio II. Sin embargo, su obra sigue viva en Academo. Nuestro segundo autor es Aristóteles, quien nació en esta gira el 384 a.C. Es hijo de Nicómano, médico del rey Filipo II de Macedonia. Aristóteles comparte valores sociales con su maestro Platón, ya que éste al cumplir 17 años se muda a Atenas para estudiar en la academia. Aristóteles planteó su propia idea de polis y describió diferentes tipos de Estado o formas de gobierno según el número de gobernantes. Entre ellos tenemos a la monarquía, la aristocracia y la democracia. Además, desarrolló una jerarquía de la forma básica de política. Comienza en oikos, casa, luego tenemos al pueblo, que es el conjunto de casas, y por último tenemos a la polis. Aristóteles fue el primero en describir el papel del esclavo en la sociedad y justificaba el esclavismo, ya que creía que los esclavos servían por naturaleza. Los antecedentes se remontan a los filósofos presocráticos, concretamente a Heráclito de Éfeso, el cual abordó temas como formas de gobernación y Estado basado en la recopilación de debates políticos de Protágoras. En su origen, tenemos a Sócrates, considerado el padre de la filosofía política al ser el primer autor en plantear que la política debe de ser analizada desde un punto de vista nuevo. Buscaba un sistema político basado en la justicia. Entre sus mayores aportes se considera la creación de la academia, lugar donde la filosofía política seguirá desarrollándose por muchos años. Incluso Aristóteles comenzará a formar sus pensamientos en ella.
Mi nombre es Melissa Mayen y te voy a hablar un poco sobre el pensamiento político en Roma. Vamos a comenzar por la organización política de Roma. Estos periodos corresponden a una etapa monárquica, a una etapa republicana, a una etapa imperial, haciendo más fácil el estudio de las instituciones y las estructuras a través de los cuales los romanos se rigieron. Aunque estas etapas siempre mantuvieron elementos comunes y distintivos propios del pueblo romano que les dio el sentido de identidad como un solo sujeto histórico. Ahora vamos a hablar un poco sobre la organización económica. La historia de la economía romana surge de un análisis económico muy primitivo, más precisamente del legado que se ha recibido de los antiguos griegos y de algunos ilustres pensadores romanos. Los agricultores romanos fueron el núcleo de la sociedad de la antigua Roma. También se les debe la introducción del arado, del molino de trigo, la prensa de vino y los inicios de los sistemas de riego. Una conjetura sobre la que no se tienen elementos de prueba en la época romana supone que el trabajo de la mujer en la agricultura primitiva fue declinado con el empleo del arado. La importancia de una civilización estuvo evidenciada en el aporte al derecho y al manejo de las clases sociales. Hola, mi nombre es Edwin Fernando y en esta oportunidad le hablaré acerca de los autores del pensamiento político en Roma. Comencemos con Polibio. Polibio nació en el año 200 a.C. en Megalópolis, Grecia. Él estudió la historia romana desde el comienzo de las guerras púnicas del año 264 a.C. hasta sus días. Realizó análisis de los principios que le dieron a la constitución romana su estabilidad y eficacia. Polibio se basó en la clasificación clásica aristotélica de los regímenes políticos, monarquías, aristocracias y repúblicas. El siguiente autor es Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón nació el 3 de enero del año 106 a.C. en Arpino, Italia. Dentro de sus aportes encontramos que fue fundador de la ciencia del derecho y considerado el más importante filósofo romano. Brillante en todas las clases de la oratoria, destacó también en el campo de las letras, donde cultivó la filosofía, la retórica, la historia y el género epistolar. Cumplió una sobresaliente carrera política al servicio de Roma. Cicerón es el primero en señalar la importancia que tiene la elección de profesión en el desarrollo del joven y sostiene que el ideal educativo se halla en la formación del político orador. Otro fue Epicuro de Samos. Nació en el año 342 en la isla de Samos. Es un filósofo griego. El epicureísmo es un movimiento filósofo fundado alrededor del año 307 a.C. gracias a este autor. Considera el placer como un principio de la existencia del ser humano. Este movimiento, junto a las escuelas de Epicuro, comenzaron la descomposición de los antiguos valores. Abrieron paso a los estoicos. Séneca separa el estudio de la naturaleza y la filosofía natural del estudio de los hombres, la ética teñida de religiosidad. Por último tenemos el mapa del pensamiento filosófico político en Roma. Quisiera agregar que el Imperio Romano en los siglos II y III pasó por una anarquía militar. De los años 235 al 268 hubo una ausencia casi total de autoridad en la que los soldados designaban y eliminaban a los emperadores. El fin de la anarquía llegó cuando el emperador Diocleciano, junto al establecimiento de la autarquía, darían por superada la crisis del siglo II con nuevas bases para sus formas de gobierno. Gracias. Se llama Edad Media a la etapa de la historia en Europa, que comienza con la disolución del Imperio Romano en el año 476 y que concluyó con la invención de la imprenta en el año 1440 o con el descubrimiento de América en el año 1492. En esa época la forma de pensamiento era que consideraban a Dios como la única fuente de conocimiento y que hoy se conoce como teocentrismo. Por esta razón las características sociales se dividían en primer lugar tenemos a la monarquía, que estaba constituida por los reyes. En segundo lugar tenemos la nobleza, que estaba constituida por condes, príncipes y caballeros. En tercer lugar tenemos a los cleros, que estaba constituido por los frailes, obispos y curas. Y por último lugar teníamos a los campesinos, que estaba constituida por comerciantes y artesanos. En el ámbito económico, las principales actividades de producción eran la agricultura y la ganadería. El conocimiento se procuró tener a la gente en ignorancia, para que así la Iglesia Católica sembrara ideas a su conveniencia. En la Edad Media existió un sistema político, social y económico que se desarrolló en la mayoría de países europeos.
Este sistema llamado feudalismo se mantuvo aproximadamente entre el siglo IV y el siglo XV. El feudalismo dividía a la población en dos grandes grupos sociales, que eran los señores y los vasallos. Esta categoría se adquiría por nacimiento y determinaba todos los ámbitos de la vida. El origen del feudalismo viene del término feudo. Un feudo no era más que el territorio que los nobles recibían de los reyes como pago por sus servicios. Durante la Edad Media, esta práctica era señalada como las bases sobre las que se configuraría el feudalismo. Mi nombre es Stephanie Palacio. En esta ocasión les voy a hablar sobre algunos personajes de la Edad Media, en los cuales tenemos principalmente a San Agustín de Hipona, el cual nos dice en su obra La ciudad de Dios que él ve dos tipos de ciudades, una ciudad terrenal y una ciudad celestial. En la terrenal ve la política de una manera muy radical, en la cual él dice que esa es la mala forma de gobernar porque hay mucha injusticia, ve el sistema político como malos, como injustos, como ladrones, y en la ciudad celestial ve que es la mejor manera de gobernar ya que está dirigida por un Dios bueno, justo y recto. San Agustín no pretendía aportar sus escritos a la sociedad para que fuera aplicable, pero curiosamente se terminaron convirtiendo en doctrinas políticas de esa época que hasta el momento algunos de ellos han perdurado. En el siguiente tenemos a Santo Tomás de Aquino, en el cual él nos decía que él congeniaba con la idea de Aristóteles al decir que el ser humano es un ser social por naturaleza, que no podemos subsistir por sí solos, necesitamos de un grupo de personas que nos apoyamos mutuamente. Así es como él decía que Dios ha permitido todas las distintas formas de agrupación para que todos podamos tener economía, tener salud, tener alimentación. Y en el siguiente tenemos a Juan de Salisbury con su obra principal, Polycratus, en el cual él nos aporta una forma de un sistema donde él habla de economía política, de una forma eclesiástica, habla de ética, pero sin ello olvidar lo que lo rodeaba en la época, que era el cristianismo. Y en el siguiente personaje tenemos a Ramon Llull, donde él más que todo se enfoca en querer ganar almas, pero con aquello de siempre ir inculcando, buscaba la forma de llegar a papados, a príncipes, para que le apoyaran a crear instituciones para poder hacer más cristianos en la sociedad. Y siguiente tenemos al mapa donde podemos ver dónde están ubicadas las ciudades de cada oriente como la de occidente. Así es como en conclusión vemos cómo la política y la religión se introdució en la política.